Buenos días. Hoy, bueno, seguimos con la respuesta frecuencial y en particular, pues ya vamos a terminar el trazado de bode asintótico. El trazado del diagrama de bode asintótico bueno, es relativamente bastante sencillo. Vale, tampoco, en comparación con el lugar de las raíces o quizás o linealización, pues no es especialmente complicado. Como vimos ayer, el trazado de bode asintótico comenzaba poniendo el primer paso para poder realizarlo de forma sencilla a mano. Consistía en poner la función de transferencia en forma de bode, descomponiéndolo en un conjunto de elementos independientes con una forma concreta. Que era de forma que la ganancia de bode de cada uno de esos términos fuera 1. ¿Qué es eso de la ganancia de bode? Bueno, pues la ganancia que queda al expresar el resto de elementos que son polos y ceros en forma de bode, lo que te queda es la ganancia de bode. Y básicamente la ganancia de bode de un sistema se calcula de una forma sencilla, siendo el límite cuando s tiende a 0 de esa función de transferencia. Eliminando, por supuesto, derivadores o integradores. Ayer vimos en la representación de la ganancia de bode, el integrador, el derivador es igual, y lo que nos queda realmente son los polos reales y los polos complejos conjugados. Los polos complejos conjugados. La idea es que va a ser fácil trazar a mano una vez que tenemos identificados estos elementos independientemente. Pero este primer paso es muy importante. Esta KSV lo que llamamos ganancia de bode, completamente diferente a lo que habíamos llamado ganancia en lugar de las raíces, que era ese parámetro de ganancia que quedaba al expresar la función de transferencia en forma de lugar de las raíces. Bueno, vamos a hacer el trazado del diagrama de bode de un polo real. Expresado como 1 partido por 1 más s partido por p. Esto vale tanto para polos estables como para polos inestables. Una primera pregunta que os podría surgir es: ¿puedes trazar el diagrama de bode de un sistema que no tiene polos, que tiene polos inestables? La respuesta es que sí, que lo puedes trazar, lo que no tiene significado físico. No te daría la respuesta frecuencial, puesto que si el sistema es inestable, la respuesta a una senoidal sería una respuesta que divergería hacia infinito. Pero una cosa es la interpretación del diagrama de bode y otra cosa es el trazado. Pero bueno, divergemos. Hay que calcular el módulo y la fase de f de j omega. Omega partido por p, j. ¿Cuál es el módulo? Bueno, el módulo de f de j omega, esto es lo más complicado, es igual a 1 partido por la raíz cuadrada del módulo del denominador, que es su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Y el módulo pues es igual a menos arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real, que es omega partido por p. Menos arco tangente de omega partido por p. Bueno, esa función en principio es una función complicada y el trazado exacto en escala semilogarítmica
de esta función expresada en decibelios, pues no se puede hacer. Bueno, va a ser el trazado exacto. Por lo tanto, vamos a hacer una aproximación del bode asintótico. Para verlo, vamos a hacer una pequeña tablita. ¿Qué es lo que pasa cuando la frecuencia es mucho menor que el valor del polo? Si tengo un polo en menos 500, ¿qué pasa si la frecuencia es mucho mayor que 500 radianes por segundo? Mucho mayor que 500 radianes por segundo. Mucho, eso he puesto aquí, mucho menor. Nos interesa saber qué ocurre cuando la frecuencia es exactamente igual al polo. Es decir, qué está ocurriendo en torno a frecuencia 500. Y por supuesto, qué es lo que ocurre para frecuencias mucho mayores. Para frecuencias mucho mayores. Bueno. ¿Cuánto vale el módulo de F de J omega? Y después lo pensamos también en decibelios. Vale. Si la frecuencia es mucho más pequeña que el polo, ¿vale? Pues omega partido por P es muy pequeño. Y algo muy pequeño elevado al cuadrado es mucho más pequeño. Entonces, una cosa que es mucho más pequeño que 1 más 1 es 1. O lo que es lo mismo, eso es 1. 1 expresado en decibelios, 20 logaritmo. Lo cual me lleva a que cuando la frecuencia es mucho menor que el polo, el módulo de un polo real es 0 decibelios. Que este de aquí es, sin duda alguna, la justificación de por qué expresamos la función de transferencia en forma de diagrama de Bode. Y es algo muy sencillo. Cuando yo tengo que trazar el diagrama de Bode, ¿vale? Si estoy a frecuencias mucho más pequeñas que el polo, ¿qué ocurre con ese término? ¿Cuánto añade en módulo? 0 decibelios. Y entonces, cuando tú tienes un dibujo y le sumas 0 a una gráfica, le sumas una gráfica que vale 0, está muy bien porque no tienes que tocarla. ¿Vale? Este es de los puntos más importantes. Todos los términos que vamos a ver que esto se cumple con este término, se cumple con este término y se cumple con este término. Va a haber un rango de frecuencias bajas que añaden 0 decibelios. Por lo tanto, no hay que tenerlos en cuenta para el trazado, para un rango de frecuencia. Cuando la frecuencia se acerca al polo, de hecho, cuando es igual que el polo, omega cuadrado partido por p cuadrado es exactamente igual. ¿Vale? Por lo tanto, esto es 1 partido por raíz de 2. ¿Vale? Y estos son menos 3 decibelios. Vemos que el primero añade 0 decibelios, no añade nada, ni amplifica ni atenúa. Y después empieza a atenuar un poquito, 3 decibelios. ¿Qué ocurre cuando la frecuencia es mucho mayor? Bueno, pues si omega partido por p es mayor que 1, mucho mayor que 1, y lo elevo al cuadrado es muchísimo mayor que 1, por lo tanto puedo despreciar el 1. ¿Vale? Y esto me queda que es... ¿está? 1 partido por omega partido por p. Y expresado en decibelio aparece algo un poquito raro, que es 20 logaritmo de p menos 20 por el logaritmo de la frecuencia. Y esto es la ecuación de una recta. De una recta en escala semilogarítmica. De una recta en escala semilogarítmica. Esto es una constante. Esto es una constante. Esto es una pendiente. Esta es la pendiente. ¿Vale? Y esto es pues el parámetro que estamos moviendo, el logaritmo de omega. Para pintarlo, ¿vale? Aquí no sabemos cuánto vale P. No sabemos cuánto vale P. Yo digo que P está aquí. Está en la frecuencia P.
¿Vale? Por poner algo, digo que 0,01p es muy pequeño. Y que si soy 100p, en frecuencias mayores que 100 veces el polo, es muy grande. Para frecuencias menores, que 0,01p añade 0. Para frecuencias en torno a p, ¿vale? 20, 10, 5, 3. Pasa por ahí. Menos 3 decibelios. Pasa por aquí un poquito menos. Menos 3 decibelios. Y para frecuencias mayores que 100p. Bueno. Nos podríamos preguntar, ¿qué valor tiene esta expresión para la frecuencia igual a 100p? ¿Vale? Y si echáis la cuenta, para frecuencia igual a 100p, eso sale menos 40 decibelios. Y para 10p, menos 20 decibelios. Y para 0, y para la frecuencia igual a p, 0 decibelios. ¿Vale? Es una recta. Dependiente, menos 20 decibelios por década. Igual que teníamos con la de integrador. Lo que pasa es que esta recta, la integrador, pasaba por 0 decibelios a frecuencia 1. Y esta pasa por 0 decibelios a frecuencia P. O sea, de aquí para acá tenemos esa buena aproximación. Algo que habéis visto cientos de veces, pues es que más o menos lo que ocurre entre estas dos frecuencias es que el diagrama de Bode de un polo real hace algo así. Para frecuencias muy bajas vale 0 decibelios, una recta pendiente 0, y después va cambiando su pendiente poco a poco hasta que ya pues toma una pendiente constante de menos 20 decibelios por década. ¿Cuál es el trazado del bode asintótico? MATLAB, cuando tú le pides que te pinte el bode, te pinta el bode exacto. Nosotros a mano no vamos a pintar el bode exacto, sino que a mano lo que hacemos es aproximar esto por dos rectas. Una recta de 0 decibelios que cambia de pendiente a menos 20 decibelios década en la frecuencia P. De hecho, esta frecuencia pues es una frecuencia esquina o una frecuencia de interés o la frecuencia característica del polo. Es cuando decimos, mira, para frecuencias a partir de la frecuencia de valor P es cuando empieza este polo a atenuar las senoides que recibe. Un polo real es un filtro de paso baja y podría decir que atenúa a todas las señales que tienen una frecuencia mayor que P. ¿Vale? Con una constante de detección de unos 20 decibelios por década. La fase es un poquito más complicada. ¿Vale? La fase es un poquito más complicada.
¿vale? Para frecuencias muy bajas, ¿vale?, la fase es 0 grados. Para frecuencias en torno iguales al polo, la fase es menos 45 grados. Y para frecuencias muy grandes, la fase constante a menos 90 grados. Y la forma que tiene es de una arcotangente extraña expresada en semilogarítmica. ¿Vale? Tiene una forma rara. Que hace 15, 20 años había que dibujar con un papel milimetrado, pero ya no lo hacemos. Esa es la forma que tiene exacta. Esta es la representación de escala semilogarítmica de menos arcotangente de omega partido por pi. Cuando la frecuencia es mucho menor que el P, esto es 0, el arcotangente de 0 es 0, el arcotangente, cuando esto es mucho más grande, esto es infinito, el arcotangente de infinito es menos 90. De nuevo vemos, y no es casual, que para frecuencias bajas no añade fase, no añade retraso. Para nosotros todo lo que hace la dinámica es meter un retraso expresado en una fase negativa. ¿Vale? A medida que aumente la frecuencia vas metiendo desfase. Se va retrasando la señal senoidal de salida con respecto a la señal de entrada. Con un máximo de fase de 90 grados. Pero la clave va a volver a ser lo mismo. Hay un rango de frecuencia donde no aporta fase un polo, que es un poco la idea que tenéis en la nomenclatura que utilizaremos. Para frecuencias menores que 0,01P, por decir algo, para esta frecuencia, un polo real añade 0 decibelios y 0 grados. Y esto va a ser lo que nos va a permitir trazar elementos muy fácilmente. ¿Cuál es la aproximación que vamos a hacer? Podéis ver que para 0,1P, ¿vale?, esto de aquí son menos 5 grados. Para 10P, más o menos, estos son menos 85 grados. Más o menos. Quiero recordar. 85, yo creo que sí. O menos 90. No da igual, es una caída pequeña. Aquí hay una caída pequeña. La aproximación que vamos a hacer es una aproximación que es poco más rollo, poco más complicada, porque es una aproximación por 3 rectas. Para poder hacer un trazado rápido de la fase. Esto es una aproximación, esta no es especialmente mala. Esto es una pendiente de menos 45 grados por década. Pendiente de 0 grados y pendiente de 0 grados. Tenemos dos frecuencias importantes. 0,1P y 10P. ¿Vale? Para frecuencias muy altas o muy bajas aporta una cantidad de fase fija y en un rango de frecuencias en torno a la frecuencia esquina, la frecuencia crítica o característica del polo, pues bueno, pues ahí el desfase tiene un comportamiento que es lineal con respecto al logaritmo de la frecuencia. El trazado asintótico utilizaremos estas aproximaciones por rectas. MATLAB da la suma exacta. Esta fórmula también la utilizaremos. ¿Vale? Esta fórmula hay que sabérsela porque la utilizaremos cuando estemos diseñando tanto
controladores con término integral como con término derivativo. Porque nos preguntaremos por la fase que aporta un determinado cero o un determinado polo y podemos hacerlo de forma exacta porque esa fórmula es fácil. ¿Vale? Entonces haremos algo un poquito raro, porque cuando pidamos el bode asintótico lo vamos a hacer con la recta, pero en problemas de diseño de controladores, de vez en cuando, pues también podremos utilizar la expresión exacta de la fase para resolver problemas de diseño de controladores. Eso es un polo real. S, 1 más S partido por C, que es un cero real, pues es muy parecido. C, 0,1C, 10C, este es el bode, la aportación al módulo. Los ceros amplifican la señal a partir de la frecuencia crítica. Igual que los derivadores amplificaban a cualquier frecuencia, un cero real amplifica con una ganancia de 20 decibelios década. Perdón, esto es para P mayor que 0. Este es el bode de polos estables. Esto vale para cualquier cero, pero la fase, sí que hay que tener en cuenta la fase, es distinto según lo que tengamos. Tenemos dos posibilidades, ceros de fase mínima y ceros de fase no mínima. Cero de fase mínima es un cero que se encuentra en el semiplano izquierdo. Cero de fase no mínima, un cero que se encuentra en el semiplano derecho. Ambos tienen el mismo comportamiento en módulo, pero con respecto a la fase difieren. Los ceros de fase mínima, ¿vale?, tienen un comportamiento que aportan fase. En torno a C. Con un máximo de 90 grados. Mientras que los ceros de fase no mínima restan fase desde 0 grados hasta menos 90 grados. De hecho, la representación de la fase, la aportación de la fase de un cero de fase no mínima en una frecuencia es similar, exactamente la misma que la aportación de un polo estable. Y en cualquier caso, volvemos a ver, que esto es lo que debéis ver, que para frecuencias más bajas que la frecuencia característica del cero, que viene dado por la posición del cero, añaden 0 decibelios y 0 grados. No hay que tenerlos en cuenta. Eso lo de fase no mínima. Quitar fase es malo. Quitar fase es malo y lo hacen los planos en el semiplano derecho. Aportar fase va a ser bueno, lo hacen en el cero en el semiplano izquierdo. Este de este. Empezamos por uno fácil. Bueno, son todos fáciles. Son todos fáciles. Son todos fáciles.
son todos fáciles. Trazar el diagrama de Bode de una función de transferencia de un sistema cuya función de transferencia es 30 partido por s cuadrado más 8s más 15. Vale. Trazar el diagrama de Bode asintótico. Paso 1. Expresar el sistema en forma de Bode. Para eso tenemos que ver si ese sistema es un sistema que es de orden 2, tiene dos polos. Lo que no sabemos es si esos polos son reales o son complejos conjugados. ¿Vale? Lo podéis hacer de varias formas. Pero podéis decir que esto pues está en menos 8 más menos la raíz cuadrada de 64 menos 60 partido por 2 y en la raíz C pues son, raíz de 4 es 2, 5 y 3. ¿Vale? Sistema que tiene dos raíces. Hay que tener cuidado, lo descomponemos y vemos que esto pues es exactamente igual a 30 partido, como lo he puesto aquí con s cuadrado, no hay problema, pues sería s más 5 por s más 3. ¿Vale? Ya lo tengo descompuesto en sus factores, pero no está en forma de Bode. Para expresarlo en forma de Bode, tengo que ponerlo que cada monomio tenga de su término independiente de valor 1. ¿Vale? Por lo tanto, esto es igual, la g de s expresada en forma de Bode es igual a 30 partido por 5 que multiplica a 1 más s partido por 5 y 3 que multiplica a 1 más s partido por 3. 5 por 3, 15, 30 partido por 15, 2. ¿No? Pues ya está, pues 2 mismo. Esto no sería necesario, pero realmente, al expresarlo en forma de Bode, lo que identificamos es que tenemos un término de ganancia de Bode de 2. Un polo real en menos 3. Y otro polo real en menos 5. Entonces, tendríamos que hacer, ¿no? Teóricamente, yo tengo que pintar esos 3 diagramas de Bode y sumarlos. Esos 3 diagramas de Bode y sumarlos. Esto es algo que, como os digo muchas veces, es algo que tenéis que intentar hacer una vez en la vida, por lo menos. ¿Vale? Esto lo tenéis que hacer al menos una vez en la vida. Entonces cogéis y lo hacéis. Vamos a hacerlo. En los diagramas de Bode, cuando uno se compra un papel milimetrado, que os puede ayudar, un papel milimetrado en escala semilogarítmica, os puede ayudar a entender, bueno, mejor la representación en forma de Bode. Es una ayuda. ¿Vale? Cuando uno se compra el papel milimetrado, no tiene eje. No te viene aquí qué frecuencia hay. Ni viene aquí qué decibelios hay. Que viene simplemente en papel milimetrado para que tú lo pongas. Es decir, que cuando yo cojo y hago así, ahora mismo todavía no hay ninguna frecuencia. Y ahora digo a vosotros, ¿qué rango de frecuencias os parece interesantes? Que pintemos, no podemos pintar frecuencias infinitas.
No puedo pintar desde 0 hasta infinito, no puedo. Tengo que escoger un rango de frecuencia. ¿Qué frecuencias os parecen interesantes? Hacemos, por ejemplo, desde frecuencia 100 a yo qué sé, desde 1000 a 3000. O sea, ¿qué frecuencia representamos? ¿Lo veis o no? Tenéis que escogerlo, no viene en el papel. Y entonces eso es lo que hemos hablado del tema de las frecuencias interesantes, las frecuencias relevantes, las frecuencias a partir de los cuales los distintos términos aportan algo. Porque si la frecuencia es muy baja, por ejemplo, esto está... Vale, si yo en vez de esto hago... ¿Y si nos vamos a frecuencia 10 elevado a menos 6 y 10 elevado a menos 3? ¿Vale? Pues... el diagrama de Bode es trivial, porque es así, a 6 decibelios. Ya lo he pintado. ¿Vale? Entonces 20 logaritmo 2. Ya he pintado el diagrama de Bode para ese sistema. El del módulo. El de la fase es más fácil todavía, es 0 grados. Por lo tanto, hay que escoger el rango de frecuencia que queremos. ¿Qué rango de frecuencia os parece razonable? Con lo que hemos pintado aquí. De 0,05 a 500. Voy a ser un poquito quisquilloso. 0,05 no me gusta. 0, tampoco me gusta. Que el 500 está bien. Si 500 está bien, ¿cuál es la primera? 0,03. 0,03. ¿Por qué? He cogido, es una propuesta razonable. Tengo una ganancia de Bode, siempre hay una ganancia de Bode. La ganancia de Bode afecta en todo el rango de frecuencia. Lo ignoro. Y tengo dos polos, uno es menos 3 y otro es menos 5. Si yo a cada uno de estos, si yo lo miro aquí, ese es menos 3, las cosas interesantes, pudiera decir que pasan 2 décadas antes y 2 décadas después de cada uno de ellos. ¿Cuál es el polo más lento? Menos 3. El polo es menos 3. Entonces dice, la primera frecuencia más baja entre las que aporta el de menos 5 y el menos 3 sería 0,03 y 0,05. ¿Cuál es la más pequeña? 0,03. 2 décadas antes del polo más lento. ¿Y cuál es la última frecuencia en la que creo que ocurren cosas interesantes? Que sería por aquí. Pues sería en las 2 décadas después del polo más rápido. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues sería interesante expresarlo entre 0,03 y 500. Ese es un rango de frecuencia que me cubre 2 décadas antes y 2 décadas después de todos los polos que tengo y todos los elementos que tengo. Y ahora empiezo a pintar. Y esto lo difícil es... Lo tienes que saber más o menos, pues pondría aquí, esto es 0,01, 0,1, 1, 10, 100. Vale. La escala semilogarítmica, el papel, lo que os viene, que es un poco raruno, pues os viene aquí el 1, os viene aquí el 10, y entonces cada vez que das un paso es como un tercio. ¿Vale? A un tercio de esto está el 2. A un tercio de lo que me queda está el 3. A un tercio de lo que me queda está el 4. A un tercio de lo que me queda está el 5. A un tercio de lo que me queda está el 6. A un tercio de lo que me queda está el 7. A un tercio de lo que me queda está el 8. Y a un tercio de lo que me queda está el 9. Más o menos. Más o menos.
Por lo tanto, pintarlo a mano es un poquito inexacto, por decir poco, pero más o menos, pues, yo qué sé, a medio camino, logaritmo de 3 casi que a medio camino. Bueno. Diagrama de Bode, voy a pintar solo el módulo de 2, constante. $20 logaritmo de 2. ¿Vale? El polo es -3. El polo es -3 hasta la frecuencia 3, que está aproximadamente aquí. No aporta nada. Y después añade 20 decibelios por deca. Eso significa que esto es 30. Esto sería menos 20 decibelios. Y por último, el polo en -5, que está aquí. En 50. Entonces, teóricamente, el método que nosotros hemos propuesto es empezar así. Descompongo y pinto el bode tanto de la fase como del módulo, da igual, y ahora sumo gráficas. ¿Vale? Ahora sumo gráficas. Esto en todas las gráficas que veáis, en los libros, en los apuntes, en las transparencias, no se ve nada. Porque como yo lo sume ahí encima, una cuarta línea no se ve absolutamente nada. Así que lo voy a pintar abajo, pero con el mismo, la misma división de las tenía que haber hecho un zoom entre 1 y 10, porque ahí no se ve nada. Vale, para el módulo no, pero para la fase sí sería mejor. ¿Vale? O sea, para el módulo con una década antes vas bien, pero para la fase te hacen falta 2 décadas para que quede algo medio potable. ¿Vale? Para el módulo está claro que te vienes aquí y dices, con cogerme una década antes y una década después de todos los polos, tengo suficiente para ver lo que está ocurriendo. Pero para la fase, que menos que cogerte un poquito más para ver que va a empezar a cambiar. Pero bueno, ¿cómo se pinta? ¿Cómo se suman gráficas? Pues gráficamente, pues aquí básicamente se están sumando rectas. Y las rectas cambian en función de la frecuencia. Por ejemplo, para frecuencias menores de 3, tengo que sumar 3 rectas. Tengo que sumar una recta de pendiente 0 y valor de continua 20 logaritmo de 2, que son 6 decibelios, una recta pendiente 0 y 0 decibelios, y otra recta pendiente 0 y 0 decibelios, o lo que es lo mismo, exactamente igual que esta, pues estos son hasta 3
hasta 3 tengo 6 decibelios. La suma de esas 3. ¿Qué pasa entre 3 y 5? ¿Qué pasa entre 3 y 5? Me vengo aquí arriba y estoy sumando una recta de pendiente 0. Otra recta de pendiente 0. Y una recta de pendiente menos 20 decibelios década. Es decir, el resultado es una recta de menos 20 decibelios década. Que pasa por un punto. ¿Por dónde? Y eso diríamos, bueno, a frecuencia 3 exactamente, ¿por dónde pasaría esa recta? Entonces, a frecuencia 3 exactamente, sumaría 0 más 0 más 6. Es decir, una recta de menos 20 decibelios década que a frecuencia 3 pasa por 6 decibelios. Y esta pasa por aquí, obviamente es una cosa bastante lógica, el bode asintótico nos va a salir continuo. Y esta recta, una pendiente de menos 20 decibelios década. Y llegamos a frecuencia 5. Para frecuencias mayores que 5 sumo una recta de menos 20 decibelios década, otra recta de menos 20 decibelios década y otra recta de 0 decibelios década. Es decir, que me sale una recta de menos 40 decibelios por década. ¿Por dónde pasa esa recta? A frecuencia 5 pasaría por 6 decibelios menos lo que le haya restado la recta pendiente de decibelios década, es decir, que pasa exactamente por este punto que yo he puesto, que concreto. Y ahora esto se va con menos 40 decibelios por década. Y cuando pintamos a mano, nos queda siempre una duda. ¿No? Ese punto A, que es el valor que va a tener el módulo del diagrama de modo asintótico a frecuencia 5, ¿está por encima o por debajo de 0 decibelios? Vale. ¿Dónde lo pinto? Lo he pintado por encima. Vale, lo he pintado por encima. Lo he pintado por encima. Realmente yo no lo sé, tenéis que calcularlo. Tenéis que aprender a tomar medidas en el diagrama de modo asintótico, que eso también es importante. Para tomar medidas en el diagrama de modo asintótico realmente es un problema de geometría, de rectas y de representación de una recta en el espacio. Lo que yo tengo es el siguiente triángulo. En logaritmo de 3 esto vale 6 decibelios. Y esto es logaritmo de 5. Esta distancia que hay aquí, expresada en escala semi-logarítmica, es logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3. Y lo que nos preguntamos
es cuánto vale este punto de aquí, que es el punto que yo he llamado A. ¿Cuánto vale A en decibelios? Y esto es una recta de menos 20 decibelios por década. ¿Eso qué significa? Que A es igual a 6 decibelios menos 20 por esta distancia. Que es el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3. Que normalmente lo encontráis expresado en ejercicios resueltos y en libros directamente como menos 20 por el logaritmo de 5 partido por 3, aplicando las propiedades de los logaritmos. Eso es el logaritmo en base 10, no el logaritmo neperiano. Tenéis que tener cuidado porque en MATLAB, si ponéis log, es el neperiano. Y log 10 es el logaritmo en base 10. ¿Vale? Es un error muy tonto en MATLAB. ¿Vale? Log es el logaritmo en base E, logaritmo neperiano. De hecho aquí el log 10 no viene. Bueno, ¿cuánto es el logaritmo de 5 partido por 3? Yo creo que está por encima de 20 de 0 decibelios. ¿Cuánto queda? 0,22 por 2 es 4 y pico, ¿no? 1,56. Esto es 1,56 decibelios. Es decir, yo lo he pintado bien, lo podría haber pintado mal. Este punto de aquí es 1,56 decibelios. 1,56. Esto, ¿vale? Os lo tenéis que entender. No que saber de memoria. Tenéis que entender esto. Porque es como se hacen medidas y cálculos en el diagrama de Gauss. ¿Qué tipo de cálculo? Calcule usted la frecuencia de corte del sistema. Calcule usted la frecuencia de corte aproximada del sistema, utilizando el diagrama de Gauss asintótico. ¿Qué es la frecuencia de corte de un sistema? Es un concepto tomado de la interpretación de los sistemas dinámicos como filtros, y es la frecuencia a partir de la cual se atenúa una señal, las señales semilares. Es decir, la frecuencia a partir de la cual el módulo vale menos de 0 decibelios. Lo que me están pidiendo, la frecuencia de corte, es la frecuencia a la cual el módulo vale 0 decibelios. Para frecuencias menores estaremos amplificando, para frecuencias mayores estaremos atenuando las señales, a partir de cual se están atenuando las señales. Claro, esa frecuencia de corte ya sabemos cómo se calcula esto. Bueno, la miramos ahí y decimos claramente es mayor que 5, porque a frecuencia 5 tengo una amplificación de 1,6 decibelios. Es un pelín por encima de 5 decibelios.
¿Cómo se calcularía esta frecuencia? Pues de nuevo, pues con una regla de 3 de este tipo. Lo que yo estoy diciendo aquí es que estos son 0 decibelios, esto es frecuencia 5, a frecuencia 5 tengo 1,56 decibelios y estoy cayendo con una caída de menos 40 decibelios de cada. Y este punto no lo conozco, esta es la frecuencia de corte. Lo que sí conozco es que la frecuencia de corte tengo 0 decibelios. Entonces planteo la ecuación de esta recta. 0 decibelios es igual a 1,56 menos la pendiente multiplicada por esta distancia, y esta distancia es el logaritmo de omega c menos el logaritmo de 5. Pero una pregunta, no entiendo por qué la distancia en la escala, o sea, haciendo el logaritmo. Porque estamos pintando en una escala se llama semilogarítmica, porque tú realmente lo que tú te mueves no es la frecuencia, es el logaritmo de la frecuencia, pero tú, las rayas que pintas son frecuencias. Es que es escala semilogarítmica, es que no hay más que decir. Aunque yo he puesto aquí 5, cuando yo lo pinto en la recta, esto de aquí es logaritmo de 5. Y esto de aquí es logaritmo de omega c, para pintarlo. O sea, Lo que te queda es una recta en escalas. Cuando estás pintando, la distancia es... que está escalada, pero está representando la frecuencia igualmente. O sea, Está escalada, pero la representación de los números las pones en la natural. Eso se llama semilogarítmica. ¿Vale? No representamos los logaritmos de la frecuencia, ponemos directamente frecuencia, pero el escalado se hace con el logaritmo. Las distancias son logarítmicas. Entonces, esta distancia en el papel es la distancia en escala logarítmica. ¿Vale? Pero allí lo hemos pintado normal. Bueno, y de ahí despejas. De ahí despejas. El logaritmo de omega c partido por 5 es igual a 1,56 partido por 40. ¿Vale? La frecuencia de corte es igual a 5 por 10 elevado a 1,56 partido por 40, que es 5. 5, lo que sea. La frecuencia de corte es 5 por 10 elevado a 1,56 partido por 40. Este es otro cálculo que también tenéis que saber hacer. Tenéis que ser capaces de tomar medidas del diagrama de Bode asintótico. ¿Dudas por ahora? Ahora voy a pintar la fase. Pero lo voy a hacer como realmente yo creo que deberíais de aprender a hacerlo. Que es también una de las ventajas del método. De la forma de ponerlo en forma de Bode. Realmente no es necesario pintar los 3 diagramas de Bode, eso lo tienes que hacer una vez en la vida. No es necesario pintar los 3 diagramas de Bode y después sumar las 3 gráficas y sumarlas. No es necesario, realmente. Porque ya no las sabemos de memoria. Lo sabemos de memoria y también sabemos que tienen estas propiedades interesantes.
¿vale? Que para frecuencias bajas no empiezan a aportar, y lo que hace realmente es que llega un momento donde una recta de pendiente cero pues cambia su pendiente. Cada vez que empieza a aportar tanto módulo como fase un cero o un polo, lo que ocurre es que hay un cambio de pendiente. Aquí se ve claramente. Para frecuencias menores de 3 teníamos una recta de módulo de pendiente cero. Y lo que ha ocurrido realmente es que ha entrado a frecuencias menores de 3, de repente cambia esa pendiente y cambia. La recta iba por donde iba y cambiaba a menos 20 decibelios por década. ¿Hasta cuándo? Hasta que entraba en efecto el siguiente polo, que era el menos 5. ¿Y qué es lo que ocurre? Simplemente que cambia la pendiente a menos 40 y ya continúa hasta el infinito. Lo que ha habido son dos cambios de pendiente de una recta. De una recta que partía de la ganancia de Bode. Esto es lo que se llama la asíntota de baja frecuencia. Es lo que ocurre para frecuencias muy pequeñas. Pues esto mismo se puede hacer aquí. Un poquito más complicado, porque aquí lo que tenemos son dos frecuencias importantes. Tenemos dos cambios de pendiente. Primero tengo una recta de pendiente 0, después cambia a pendiente menos 45 y después vuelve a cambiar pendiente 0. Pero la idea es que yo, conociendo que tengo la letra sumar dos de estas, puedo ir simplemente pintando el diagrama de Bode haciendo los cambios de pendiente necesarios. Esto va a ser 0,3 más o menos 0,5, esto va a ser 3, esto va a ser 5, esto va a ser 30 y esto va a ser 50 y esto ya es mayor de 0. Interesante. Bueno. ¿Dónde va a haber cambios de pendiente? O primero empezaríamos. ¿Cómo se suele hacer? Se empieza por la asíntota de baja frecuencia. Para las frecuencias muy bajas. Es decir, para frecuencias mucho menores que 0,3. ¿Cuál va a ser el valor de la fase? Y eso depende del signo de la ganancia de Bode. En nuestro caso teníamos ganancia de Bode 2, que era mayor que 0. Por lo tanto, su fase era de 0 grados. Si la ganancia de Bode fuera negativa, la asíntota de baja frecuencia de la fase empezaría en menos 180 grados. Pero en este caso es 0 grados. La asíntota de baja frecuencia es 0 grados. Que esto lo que te está diciendo es que K sub B es mayor que 0. Si tú ves una asíntota de baja frecuencia en 0 grados, pues sabes ya que no tienes integradores y sabes ya que tienes una ganancia de Bode positiva. Más o menos. Bueno, no es verdad, hace falta hacer una comprobación de más, pero es lo más normal. Hacer una comprobación. Y ahora nos preguntaríamos, ¿dónde va a haber cambios de pendiente? ¿Dónde va a haber un cambio de esa pendiente? Y decimos, pues lo que va a ocurrir es que una década antes del polo en menos 3, la pendiente va a cambiar a menos 45. Es decir, aquí tenemos una pendiente de 0 grados década. ¿Vale? Aquí va a haber una pendiente de 0 grados por década, pero cuando crucemos 0,3 empieza a bajar con menos 45. A medida que seguimos avanzando la frecuencia, lo que va a ocurrir es que no solo va a empezar a aportar fase el polo en menos 3, sino también el polo en menos 5, a partir de 5 partido por 10.
a partir de 0,05, es decir, que en ese punto hay otro cambio de pendiente. Y va a empezar a restar unos 45 grados por década. O lo que es lo mismo, voy a empezar a caer con menos 90 grados por década. La frecuencia sigue subiendo. Y lo que en el módulo ya habíamos terminado, porque ya no hay más cambios de pendiente, pero aquí sí. Aquí, cuando llegamos a frecuencia 10 veces la del polo, es decir, llegamos a frecuencia 30, la pendiente pasa de menos 45 a 0, por lo tanto tenemos menos 45. Y esto es frecuencia 30. Y cuando llegamos a frecuencia 50, nos quedamos ¿vale? ¿Y esto qué pinta tiene? Más o menos estos son 45 y ahora tengo que bajar de aquí a aquí 90. Estos son menos 45, estos son menos 90, estos son menos 135, estos son menos 180. ¡Hala! Pintado. Tengo una pendiente de menos 45, después baja a menos 90, después sube menos 45 y después se queda en 0. No tengo que saber mucho para saber que esto son menos 180 grados. ¿Por qué? Porque tengo dos polos que a alta frecuencia cada uno de ellos me baja en la fase 90 grados. Como tengo dos polos, si te orden 2, a frecuencias altas tiendo menos 180. Y tiendo de una forma suave. El bode real, pues por supuesto hace una cosa así. Este es el aproximado. Este es el aproximado. Y tengo pues estos cambios. Básicamente, para pintar un bode, pones la recta y hace 0, menos 45, menos 90, menos 45, 0. Y lo haces directo. Es bastante fácil. Una vez que tienes identificada las frecuencias en las que va a haber problemas. Problemas no, cambios de tendencia. De nuevo, suele ser interesante poder hacer medidas, poder responder preguntas. ¿Qué preguntas solemos hacernos? ¿Cuánto vale el argumento de G de J05? ¿Vale? Pues esto sería 0 grados menos la pendiente, que son 45, por el logaritmo de 0,5 partido por 0,3. Ya no lo voy a poner, ya lo pongo directamente en la fórmula que sale. Vosotros tenéis que entender, razonar y saber que esto realmente ha sido la aplicación de la fórmula de una recta. Vale. Y a esto le llamo A. ¿Cuánto sale? Da igual. ¿Cuánto vale? Esto es lo que llamamos muchas veces frecuencia esquina. ¿Cuánto vale el argumento en 30? Que es la otra interesante. En 30J.
Pues esto vale lo que valía el 0,05, que era A, menos 90 por el logaritmo de 30 partido por 0,5. Y esto lo llamo B. Lo que sea. ¿Por qué es importante saber las frecuencias esquinas? Yo ya he hecho esto muchas veces y pongo la escala más o menos que tenga una cierta lógica. Pero ¿y si yo os pregunto, ahora una pregunta interesante es, ¿a qué frecuencia paso por menos 90 grados? ¿A qué frecuencia paso por un valor concreto? ¿A qué frecuencia paso por un valor concreto? Es la otra tipo de pregunta que tenéis que ser capaces de responder. Para eso nos vale saber cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Alguien lo ha calculado? A menos 9,90. Menos 10 grados. Ahora. ¿Cuánto vale B? Bueno, lo digo, no hace falta, menos 170. Más o menos. ¿Por qué sé que es menos 170? Porque esta distancia es la misma que esta. A ver, este es un diagrama de bode sencillo de 2 polos. Tiene mucha complejidad. ¿Por qué me interesa saber que ese es menos 10 y eso es menos 180, menos 170? Porque si a mí me preguntan ahora dónde está 90, yo tendría la duda de ¿está entre frecuencia 3 y frecuencia 5? ¿Está entre frecuencia 0, 5 y frecuencia 30? ¿O está en este tramo de frecuencia? Lo primero es identificarlo. Claramente, menos 90 se encuentra en el tramo que hay entre frecuencia 0,5 y frecuencia 30. Por lo tanto, yo puedo pintar aquí la fase. La frecuencia 90 cumple que 90 grados es igual a menos 10 grados menos 45 por el logaritmo de la frecuencia de 90 grados partido por 0,5. Y de aquí despejo la posición de frecuencia 90. Que era la duda que me estaba preguntando. ¿Qué frecuencia, qué senoide, cuál es la frecuencia de una senoide que tenga un desfase de 90 grados a la sala? Pues tendría que utilizar y hacer esa. Esto no se podría aproximar, o sea, porque viendo cómo es el comportamiento, no podría ser parecido a tener un polo doble en el punto medio entre los tres. Esos son dos polos reales y se pintan dos polos reales. El trazado, en este caso, no hay ninguna motivación. Tiene los dos polos reales, los pinta los dos y se hace un trazado asintótico. Esto es una aproximación, no es el diagrama de borde real. Las medidas que hagáis aquí no coincidirían con las medidas que hicierais si hicierais el diagrama de borde real, de los dos polos. Pero estas las podemos hacer a mano, con una calculadora, y ya está. ¿Vale? Y lo podemos hacer para hacer cuentas sencillas y respondernos este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas es lo que nos hace falta para resolver problemas de diseño, que lo vamos a ver en el tema siguiente. ¿Duda? Tenéis que saber trazar diagrama de bode asintótico, os vamos a pedir uno en todos los exámenes. Tenéis que saber hacer este tipo de cálculos. Es decir, normalmente el estudio de cálculo básicamente os da dos tipos de cálculos. Primer cálculo, tenéis que saber darle valor al valor tanto del módulo de fase de las frecuencias esquinas. Segundo, tenéis que ser capaces de responder una pregunta de a qué frecuencia
toma un valor determinado, tanto el módulo como la fase. Las cosas que tenéis que ser capaces de hacer. ¿Vale? Las operaciones que hay que saber hacer para resolver problemas de diseño de controladores basados en la frecuencia. Igual que para resolver problemas de diseño de controladores utilizando el calor de la red, había que entender el criterio del módulo y el criterio del argumento. Pues aquí había que saber aplicarlo de forma gráfica. Aquí que saber aplicar de forma gráfica reglas de 3 en escala semi-logarítmica, que es lo que estamos haciendo al fin y al cabo. Me queda así. Marcos, ¿alguna duda? Esto lo habéis estudiado ya en otra asignatura, ¿no? Seguro. A lo mejor no exactamente de esta manera, pero los diagramas de Bode sí, ¿no? Y esto también, ¿no? Así que esto, pues, lo único es un pequeño repaso. Para terminar el repaso, hay los polos complejos conjugados. ¿Vale? Los polos complejos conjugados. Estos polos, este elemento, tiene una importancia fundamental en muchos aspectos de ingeniería. Tiene una importancia fundamental en muchos aspectos de ingeniería. Porque los polos complejos conjugados presentan una respuesta frecuencial muy característica, que es, presentan el efecto de la resonancia, que se estudia en física, se estudia también en electrónica, se estudia el diagrama para el diseño de filtro. ¿Qué es eso de la resonancia? Pues la resonancia, y os voy a pintar aquí el diagrama de Bode, de este término, ¿vale? Es que cuando tenemos un coeficiente de amortiguamiento menor que 0,7, aparece el efecto de la resonancia, que es que se amplifican las componentes del señal sinusoidal de una frecuencia concreta, que es la frecuencia de resonancia. Entonces, la respuesta frecuencial hace una cosa así como esta. Más o menos hace algo así como esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Para frecuencias bajas, el módulo sube 0 grados. Para frecuencias altas, cae con 40 decibelios década y pasa por 0, la asíntota de alta frecuencia, pasa por 0 por la frecuencia natural. La frecuencia de esquina que vamos a utilizar nosotros es la frecuencia natural. La modulación ascendente. Pero a una frecuencia omega R, que es un poquito mayor que la frecuencia natural, ocurre algo raro, y es que amplifica la señal. Se dice que entra en resonancia. Que esto, como se lee, es que frente a pequeñas excitaciones senoidales recibimos una salida amplificada. Pequeñas excitaciones excitan una salida, amplifica un rango de frecuencia concreto. Esto es vital para el diseño de filtros. Se aprovecha el efecto de la resonancia, se hacen circuitos que resuenen para poder hacer filtros paso-banda o filtros con caída muy grande. Es un efecto muy importante en ingeniería, el estudio de la resonancia. El margen de resonancia pues depende de delta, es
1 partido por 2 delta raíz de 1 menos delta cuadrado. En la frecuencia de resonancia también depende de delta, es igual a la frecuencia natural por la raíz cuadrada de 1 menos 2 delta al cuadrado. ¿Vale? El estudio matemático para analizar ese efecto es relativamente complicado, se puede hacer, pero bueno, tienes que tener cuidado, tienes que analizar una función y ver cuál es su máximo, en dónde lo toma. ¿Vale? Pero el efecto de la resonancia nosotros no le vamos a dar demasiada importancia. En el sentido de que no es para nosotros, no vamos a utilizar la resonancia como herramienta de diseño, no nos vamos a aprovechar de la resonancia para el diseño de controladores, ni para nosotros es algo positivo. Tenéis que conocerlo, tenéis que ver si alguien os da una respuesta frecuencial y veis que de repente hay algo que sube. Esto es claro indicativo de que el sistema tiene un par de polos complejos conjugados, ¿vale? O decir, da información de que tiene un par de polos complejos conjugados y uno puede identificar pues, un poquito mejor la dinámica del sistema. Trabajar en torno a la frecuencia de resonancia suele ser malo. Eso es trabajar en torno a la frecuencia de resonancia. Si es un sistema que tiene una frecuencia de resonancia y todas las excitaciones, todas las referencias, todos los actos de las señales de actuación están en torno a esa frecuencia, van a pasar cosas inesperadas, porque va a entrar en resonancia, ¿vale? Y entonces, pues muchos de los cálculos que has hecho no valen y ocurren cosas extrañas. Entonces, bueno, hay que conocer el efecto de resonancia, hay que conocer que está un poquito para atrás, que es indicativo de polos complejos conjugados, el pico de resonancia crece hacia infinito a medida que el coeficiente de amortiguamiento tiende a 0 y que en control lo único que sabemos es que queremos evitar trabajar con señales de excitación en torno a esa frecuencia de resonancia. Pero queda un poco por fuera el estudio del efecto de polos complejos conjugados y la resonancia en sistemas de control quedan un poco fuera de los objetivos de un curso de control básico. ¿Vale? Y en resumidas cuentas, ¿qué es lo que queremos que sepáis? Bueno, tenéis que saber que esto es así, tenéis que conocer esta fórmula, a lo mejor lo damos tenéis que saber que si veis una efecto de resonancia que tiene un par de polos complejos conjugados, y para el trazado de bode lo vamos a aproximar de una manera un poco naif, ¿no? Que dice en inglés, un poco demasiado sencilla. ¿Cómo lo vamos a aproximar? Como un polo doble en menos omega n. Tanto para el módulo como para la fase. Vamos a ignorar todo esto de aquí. Daos cuenta que esto qué significa. Que la aproximación que nosotros hacemos con un polo doble menos omega n respecto a la frecuencia de resonancia es peor cuanto menor sea el coeficiente de amortiguamiento. La aproximación que aquí cometemos como mucho es de menos 3 decibelios, es un error, menos mucho. Aquí el error que cometemos, que es todo esto de aquí, crece a medida que la frecuencia de que el sistema presenta un modo resonante más fuerte, a medida que el coeficiente de amortiguamiento esté más próximo a 0. Por lo tanto, si pintáis el bode asintótico de un sistema que tiene un coeficiente de amortiguamiento de 0,01, sabéis que el bode asintótico no es una buena aproximación. No es buena, porque estamos aproximándolo por un par de polos reales y no bien. También aproximamos lo mismo. La frecuencia de resonancia no queda siempre Pues sí. Es a la izquierda.
todo lo que nosotros hayamos, entre comillas, deducido en torno a la frecuencia de resonancia de un par de polos complejos conjugados, sabemos que hay que ponerlo, digamos que tener cuidado, mirarlo dos veces y hacer simulaciones para ver si lo que hemos deducido es verdad. Porque en torno a esta frecuencia el comportamiento asintótico va a ser malo. Desde el punto de vista de la fase vamos a hacer exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de la fase, lo vamos a aproximar por dos polos en menos omega n. Como tengo dos polos, resto 180 grados. Y lo que ocurre en la realidad es que esta es una aproximación que de nuevo es peor cuanto más pequeño es delta. Para deltas cercanos a 1, más o menos es así. Pero a medida que delta se va acercando a 0, este cambio es más brusco. ¿Vale? Esto es cuando delta tiende a 0. Que volvemos a lo mismo. Nosotros vamos a pintarlo como si fuera un polo doble en menos omega n. Y sabemos, tenéis que saber, que si el sistema que estáis trabajando tiene un coeficiente de amortiguamiento pequeño, pues esa aproximación va a ser muy mala en torno a la frecuencia natural. Un comportamiento muy malo, va a ser una aproximación mala. Pero para pintarlo, pues lo pintaremos con tres rectas, igual que los polos reales. Pasa que tenemos superpuestas dos polos, un polo doble por una pendiente de menos 90 grados por década. Para pintar el diagrama de Bode asintótico. Y para hacer pues cálculos sencillos. Insisto, el estudio de cómo tener en cuenta en un diagrama, en un diseño control, el hecho de que hay polos complejos conjugados desde el punto de vista frecuencial, pues está fuera de los objetivos del curso. ¿Dudas? Mañana voy a hacer un par de... Vamos a hacer, bueno, trazados de diagramas de Bode. Algún problema de examen de trazado de diagrama de Bode y con integradores, cero, polos y utilizando la metodología que he explicado. Eso ya el lunes que viene. Lo dejamos aquí y la semana que viene os enseñaré un vídeo. Si queréis, como última cosa, en la transparencia hay un vídeo, un enlace simpático que es con lo que a mí me gusta explicar el tema de la resonancia. Si siempre se cuenta el mismo chascarrillo, y es que cuando las tropas de Napoleón, las tropas de Napoleón tenían que cruzar un puente, ¿vale? Las ordenanzas de infantería indicaba que todas las tropas tenían que romper el paso. Romper el paso, que cada uno tenía que andar a su propio ritmo sin marcar un ritmo concreto. ¿Por qué? Porque en un puente, si todo el mundo va yendo al mismo paso, estás creando una señal periódica de una cierta frecuencia. Pues se dieron cuenta que alguna vez a alguien se le cayó el puente cuando pasaban las tropas. Porque resultaba que la gente iba resonando, iban pandando a una frecuencia que era la frecuencia de resonancia del puente, y el puente caía. Está el vídeo, hay dos vídeos famosos, el vídeo del puente de Tacoma, que no es verdad, que no era por la resonancia, era por los vientos, pero uno que sí que es verdad, ahora bastante más reciente, es hace unos 10 años, la apertura de un puente en Londres. ¿Vale? Hay por ahí un vídeo de alguien que grabó con un móvil. Se abrió el puente, para que un puente peatonal sobre el Támesis en Londres, y cuando se abrieron las puertas y empieza a pasar la gente, de repente se ve el puente que empieza a hacerse. ¿Vale? Porque la gente estaba andando todos al mismo ritmo y
el ritmo, el ingeniero que automáticamente pues le echaron de Inglaterra, pues no se había dado cuenta que tenía un modo resonante la estructura del puente a una frecuencia similar a la frecuencia de una persona andando, ¿vale? Que lo cual a eso tenía que haberlo tenido en cuenta en el diseño. Pero bueno, como he dicho, la resonancia es muy importante en ingeniería, no la tendremos mucho en cuenta este año en control. Semana que viene, más.